querida familia, yo soy Liz Delgado y bienvenidos a un episodio más de Mesa Mundial, la voz que prepara el camino. En esta ocasión nosotros tenemos como invitada especial a una pastora colombiana muy querida, no tan solo aquí en el Ecuador, sino que en diferentes partes del mundo, que hoy nos honra también con su visita. Así que mi pastora Jessica Pimenta, bienvenidos a este su programa también. Muchísimas gracias, princesa, que el Señor les bendiga a todos los oyentes que están ahí, queremos bendecirles y yo súper agradecida el día de hoy estar con ustedes en este hermoso programa Mesa Mundial. Las personas en las redes sociales la han visto, ¿verdad? A ustedes en diferentes congresos, en diferentes eventos de gran magnitud, pero hoy nosotros queremos saber qué ha pasado en la vida de la pastora Jessica Pimenta para que hoy en día tenga tal autoridad. Wow, creo que todos aquellos que manejamos de alguna manera ministerio, llamado, hemos tenido que pasar por procesos fuertes, dependiendo de lo que el Señor ha puesto delante de ti, dependiendo del llamado que tú portas de parte de Él, es el proceso que tú también vives, ¿no? En este caso, mi proceso ha sido en el campo de la guerra espiritual, o sea que ese es mi ministerio, un ministerio de liberación, un ministerio de guerra espiritual, donde durante muchísimos años, estamos hablando más de 30 años ya ministerialmente, que llevo llevando la palabra, pero sobre todo levantando a las mujeres, edificándolas, pero sobre todo llevarlas para que se conviertan en mujeres de guerra. Así que esos procesos han venido siendo difíciles, fuertes, ya que desde los 8 años comenzó este despertar espiritual, podemos llamarle así, cuando ya el mundo espiritual no está totalmente ciego delante de ti, ya es un mundo espiritual que se abre delante de ti, que estos ojos materiales pueden visualizarlo hacia el mundo espiritual, y creo que eso el Espíritu Santo es el mismo que va poniendo, y pues desde ahí comencé a desarrollar el ministerio desde los 8 años de edad. A muchas personas les parece de una otra manera increíble y muchas veces hasta pueden llegar a dudar de que cuando uno tiene experiencias, ¿verdad? De este tipo sobrenaturales realmente puedan existir, que el ser humano las pueda atravesar. ¿Qué es lo que ha tenido que usted poder ver para poder decir, wow, ahora sí conozco todo ese ámbito espiritual y es por eso que ahora tengo estas armas para la guerra? Wow, creo que si no lo fuera visto o si yo no lo fuera experimentado, creo que también fuera de esas personas que no tienen ese sentir de decir esto es real, esto es verdad, porque hasta que uno no lo ve o no lo experimenta, le es difícil poder transmitirlo o pensar que esto sucede o que puede ser real. Así que en mi vida yo lo experimenté desde los 8 años. En el momento que el Espíritu del Señor vino, me tocó, ese día yo recibí el Espíritu Santo, y pues algo que nunca en mi vida ni estos ojos materiales habían visto, a los 8 años comencé a ver. Y lo primero que vi, me acuerdo tanto cuando llegué a aquella casa donde yo vivía, pero antes de los 8 años, ojo, antes del Espíritu Santo, antes de la llenura del Espíritu Santo, yo no veía, no palpaba, no sentía absolutamente nada en aquella casa, ni tampoco sabía que mi tía era una bruja. Wow. Pero cuando en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre mi vida, me tocó, yo fui bautizada en el Espíritu a los 8 años que me entregué a Cristo, y lo primero que veo, visualizo, una cuadra antes de yo llegar a aquella casa, es que arriba de aquella casa había un gigante, y ese gigante tenía tomada toda nuestra casa, y por supuesto que la tenía tomada porque ahí se hacían actos de hechicería, brujería. Mi tía ahí hacía entierros también. Así que cuando uno no tiene el mundo espiritual, uno no puede experimentar tal cosa, pero en ese momento se me despertó este mundo espiritual por la llenura del Espíritu Santo. Se activaron dones que jamás imaginé que fueran a ser parte de mi vida y que me iban a llevar a tener el ministerio que he ejercido durante tantos años. Y eso es algo importante, porque el hecho de que nosotros no lo podamos ver o no lo podamos sentir no significa que realmente no exista. Correcto. Y hay muchas personas que también pueden decir, yo he escuchado de la brujería, pero a mí no me cayó absolutamente nada, porque es que como yo no creo, realmente nunca me va a llegar. Pero creo que el ignorar que realmente existen ese tipo de cosas, porque no lo he visto, porque dudo, es lo que nos hace muchas veces no darnos cuenta de varios ataques que podemos estar pasando o varias situaciones en las cuales podemos estar ligadas y la dejamos pasar por desapercibida. Claro, sí, por supuesto, la hechicería y la brujería es real, no es un cuento de hadas, no es una fantasía, es real. Lo que pasa es que cuando somos hijos de Dios y estamos marcados y sellados por el Espíritu Santo, como dice la palabra, ningún arma forjada contra ti
podrá prosperar. Y es porque tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos un sello. Sin embargo, para aquellas personas que todavía están ligadas a cosas como maldiciones generacionales, como ataduras, como fortalezas, o de alguna manera han ejercido algún acto de eso, sí opera legalidad, sí opera totalmente legal esos espíritus que pueden venir sobre la vida de las personas, atarlas, oprimirlas y no permitir que vivan en libertad como el Espíritu Santo quiere que vivan las personas, porque el Señor quiere que usted y yo vivamos en esa libertad profunda, no solamente una libertad pasajera o una libertad donde solamente sea por un momento. Esa libertad viene de alma, cuerpo y espíritu, y esa libertad es constante. ¿Para qué? Para que nos lleve al reino de los cielos. Esa libertad viene porque tenemos al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pastora, hay una gran diferencia entre alguien que puede venir de prácticas de brujería, de hechicería, de adivinación, algo totalmente diferente al discernimiento, que es el poder ver a los espíritus, poder también tener legalidad sobre aquello. ¿Cómo las personas realmente pueden diferenciar? Porque hay muchas personas que pueden estar involucradas en esta práctica y pueden decir, no, es que esto es un don de parte de Dios. ¿Cómo se diferencia esto ahí? Sí, bueno, definitivamente hoy por hoy vemos, y yo siempre lo he llamado de esta manera, que ya existe la hechicería cristiana dentro del cuerpo de Cristo, precisamente por la falta de discernimiento espiritual. Y una de las áreas que la palabra misma nos nombra y nos pronuncia constantemente es que sin fruto es imposible que nosotros podamos desarrollar algo que nos deja ver la realidad y nos deja ver la transparencia de que el Espíritu Santo es el que está actuando. Cuando el Espíritu del Señor está sobre la vida de una persona y es Él quien está dirigiendo esa vida, es por medio de los frutos que nosotros manifestamos. Ahora, hay que entender que todo lo que quiera de alguna manera venir a opacar al Espíritu Santo no proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no necesita utilizar ningún objeto para mostrar su poder. Entonces, cuando nosotros queremos manejar o llevar mucho más allá el mundo espiritual, manejando con objetos, manejando con cosas que no tienen que ver nada bíblicamente, cristocéntricamente, entonces ya estamos manejando una relación donde estamos metiendo una línea muy delgada, muy fina, donde estamos metiendo la parte espiritual de la hechicería, de la brujería a la misma iglesia y a la misma congregación. Y para esto vamos a necesitar discernimiento espiritual, conocer correctamente la palabra del Señor. Y no te estoy diciendo que conocer la palabra del Señor es que tienes que aprenderte la memoria o aprenderte toda la Biblia del derecho al revés. Claro que no, sino que esto viene por medio de la búsqueda constante, pero también tenemos que saber que Satanás opera en niveles dimensionales. ¿Qué significa esto? Que él opera también en haciendo milagros, trayendo sanidad, hablando en lenguas. Él también se manifiesta con espíritus de adivinación. Entonces esto puede traer confusión por eso al pueblo de Dios. O sea, quiere decir que nosotros dentro de la misma iglesia es posible que hayan hombres y mujeres de Dios haciendo oraciones hechiceras, haciendo tal vez milagros que no provienen realmente de parte de Dios. Creo que definitivamente hoy ya lo estamos viendo. Y no le voy a llamar que son verdadero hombre de Dios, porque el verdadero hombre de Dios, la verdadera hija de Dios, manifiesta son los frutos del Espíritu, manifiesta el poder del Espíritu. La palabra del Señor dice claramente, probad a los espíritus. También nos habla y dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, y esto harán inclusive mover al mismo que ha sido llamado y escogido, porque habrá una confusión, y es lo que hoy está operando, es lo que hoy está lastimosamente relacionado en el mundo cristiano. Entonces, para esto hay que aprender a probar a los espíritus, hay que aprender a tener discernimiento, hay que conocer la palabra, porque hoy, mire, he tenido muchísimos casos, la verdad, y en el conocimiento que llevo muchísimos años en este campo espiritual, han venido, inclusive, ojo con esto, y esto es una línea muy delgada, muy fina y muy yo le digo, sí, muy delicada hasta para el oyente quizás, pero vamos a nombrar, no vamos a nombrar pacíficamente al ministerio como tal, pero sí vamos a decir siervos, ¿ok? Y hemos visto siervos que me han dicho cuando vienen a alguna consejería o quieren introducirse un poco en el campo espiritual, que me han dicho, mira pastora, lo que usted me dice es real, pero yo acabo de pecar, me subí al altar y Dios se movió. Mira esto, me dicen, pastora, mire, yo acabo de pecar,
de hacer pecado, de cometer pecado. Pero fui al altar y una palabra que cuando yo me bajé, la gente hasta me felicitaba de esa palabra. Así. Y es una realidad. Y es una realidad. Y uno dice, wow, qué unción, porque tú soplaste y la gente se cayó. Por eso la palabra nos habla tan claramente que las señales, es las señales que deben nosotros venir a nosotros. O sea, nosotros no perseguimos a las señales deben perseguirnos a nosotros. Pero hoy por hoy, los hombres que son amadores de sí mismos hacen que nosotros vayamos tras los milagros, tras las señales, y por eso ha traído confusión al reino, porque pensamos que simplemente porque alguien sopló y la gente se cayó ya tiene la unción. Pero aquí hay una diferencia, y yo siempre lo digo, me gusta mucho aclarar esto, porque no han entendido lo que son las manifestaciones, la llenura, lo que es el que el Espíritu Santo more en tu vida, y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y lo que es la unción del Espíritu Santo. Cada una de estas áreas que maneja el Espíritu Santo tenemos que saberlas conocer. ¿Por qué? Porque Satanás es el mayor imitador. Número uno. Imita a la perfección casi, ¿eh? Entonces, por esa imitación, porque es el padre de la mentira, él es el acusador de los hermanos, y dice la palabra que él se viste como ángel de luz. Entonces, y dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos que Satanás siempre va a tratar de imitar todas las cosas espirituales, porque es la manera que lo puede engañar a usted, que me puede engañar a mí. Él no te puede engañar diciendo que él es Satanás. Él te va a engañar pronunciando así te dice el Señor, así me dijo el Señor. Por eso que es una línea muy fina, muy delgada, que debemos saberla trabajar, discernir y tener la capacidad en el espíritu para que esto no suceda en las congregaciones, en la iglesia y en el mismo pueblo de Cristo. A través de todo este proceso que usted vivió, tanto experimentando todo este cambio, hasta poder tener realmente la transformación y el poder del Espíritu Santo, ¿cómo fue eso de poder decir, ok, yo tengo legalidad en esto, yo aprendo estas armas de guerra? ¿Cómo usted se metió en ese ambiente también, en donde muchas personas realmente no se atreven a ir un paso más porque lo desconocen? Y hay personas también que creen conocer todo el ámbito de lo que es guerra espiritual, pero tal vez lo que ellos conocen no es tan acertado a la realidad. Claro, sí, bueno, la verdad que hay mucha información, alguna verídica y bíblica y otra simplemente fantasiosa, de fantasías y hasta de hechicería y de cosas que ha sucedido. Estamos hablando que hace 30 años el campo de la guerra espiritual casi no era procesado en el mundo cristiano. Es más, hoy por hoy todavía sigue siendo para muchos algo de no conocer, no tienen mucho conocimiento, ¿no? Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, y una de las áreas principales en el cual el pueblo perece es la falta de conocimiento en el campo de la guerra espiritual, pero debería ser la mayor que deberíamos conocer. Por eso es que hoy la gente, en vez de temerle a Dios para vivir en santidad, le temen a Satanás y no van contra él. Y si tú no vas contra él, que es nuestro enemigo, porque la palabra es tan clara cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando comencé hace 30 años prácticamente este mundo espiritual, a los 8 años que comencé a ver a los espíritus, comenzó esta parte donde los espíritus prácticamente al saber que yo los podía ver, venían contra mí. Muchísimos tiempo sufrí accidentes, sufrí muchísimas cosas, lógicamente, porque no conocía este campo. Era como que al ellos saber lo que yo portaba de parte del espíritu, querían como acabar con mi vida, querían matarme, querían lógicamente destruirme, por decir así, para que no pudiera ser ese canal de bendición. Así que lo único que me tocó hacer para ese entonces, donde no había tal conocimiento, ni siquiera mi propio pastor como tal podía enseñarme lo que era guerra espiritual. Así que tuve que solamente buscar el Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo tanto que comencé a buscarlo en las madrugadas y decirle: Espíritu Santo, si tú me has dado estos dones, yo no tengo conocimiento, yo solamente soy un niño, estoy desesperada, no sé qué hacer. Tuve que vivir tiempos de encierro, tiempos donde no quería ni abrir mis ojos por lo que veía, tiempos donde yo sentía que me iba a volver
volver loca porque son cosas que nunca has experimentado y yo era simplemente una niña. Así que el mismo Espíritu Santo fue mi aliado, fue mi maestro, fue mi compañero. Y me acuerdo tanto que comencé a buscarlo aún en esa niñez, en esa inocencia, y él mismo comenzó a hablarme, a enseñarme, a corregirme. Así que fui caminando en esa búsqueda y por eso desde los 12 años ya comencé a desarrollar un ministerio donde el Señor me usaba fuertemente. Y cuando ya comenzó el ministerio más fuerte de liberación, era porque ya el Espíritu Santo me había hablado a través de la palabra, a través de las revelaciones muy profundas, historias muy profundas que inclusive para el pueblo del Señor pueden convertirse en algo donde pueden llegar a confundir, donde pueden llegar a decir, ¿será cierto? Por eso hay cosas, cuando el Señor te revela, hay tiempos de tiempos, ¿no? Hay tiempos donde el Señor permite que sean reveladas y hay tiempos donde es mejor callar, porque a veces esas revelaciones no son para el mundo todavía. Esa revelación es para ti, para tu conocimiento, para que puedas caminar hacia lo que Dios te ha llamado, hacia el propósito que Dios te ha llamado. Porque si hablas antes del tiempo algo que te sucedió o pasó en el campo espiritual, que la gente no lo va a entender y no lo va a comprender, lo que vas a traer es confusión. Lo que vas a traer es que el pueblo se confunda de una manera que no va a poder captar la esencia de lo que Dios quiere en la vida de un creyente. Entonces, esa capacitación comenzó con medio del Espíritu Santo primeramente. Y de ahí comencé a capacitarme con la Biblia. Comencé inclusive, me acuerdo tanto, para aquellos hombres en ese momento que de alguna manera hablaban de la guerra espiritual, yo trataba de alguna manera ver qué decían. Me comí todos los libros. Sí, comencé a verme todos los libros, pero ¿sabes una cosa? Que de todo lo que yo he leído, de todo lo que yo he investigado, de todo lo que yo he estudiado en el campo de la guerra espiritual, absolutamente todo lo que el Señor me ha dado en revelación en este campo espiritual no es comparación. He visto que los hombres traen cosas de hombres, doctrinas de hombres. Eso le iba a preguntar también, porque muchas personas podemos ver diferentes, cuando se trata de lo que es guerra espiritual y de cómo echar demonios, muchas personas tienen diferentes maneras de poder hacerlo. Exacto. Y lo que pasa es que cuando uno va a una iglesia ve una manera y cuando visita otra iglesia dice, ay, es que de esa manera a mí no me han enseñado. Pero también vemos la otra parte realmente muy extremista en donde vemos a personas haciendo liberación o practicando este tipo de guerra espiritual, que tirando aceite por todos lados, que sale haciendo un ritual, personas que haciéndola tomar un montón de aceite ungido. Entonces, ¿cómo podemos realmente tratar esto y de poder ver lo que es lo correcto? O sea, ¿realmente Dios a cada uno le da tal vez algún diseño en especial? ¿O cada persona realmente puede desarrollar la manera en que pueda tal vez enfrentarse hasta esto de una manera diferente? Ok, el Señor a cada persona puede entregarle una estrategia de guerra dependiendo de lo que está viviendo. Porque tu lucha no es mi lucha, así que la estrategia es diferente. Pero lo que se utiliza es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una sola fuente. Cristo, nuestro Dios, no tiene diferentes voces, es una sola voz. Y esa misma voz debe hablar para todos. No puede venir a decirte a ti, oye, utiliza esto, cuando no está ni siquiera en la palabra. Cuando ni siquiera es algo que debería suceder. Y la palabra es clara cuando dice que solamente en su nombre podemos echar fuera demonios. Entonces nos está hablando de que no necesitamos utilizar ninguna otra cosa para echar fuera un demonio, sino solamente el nombre de Jesús. El problema es que para las personas piensan que el nombre de Jesús es como un nombre común y cualquier corriente. No, el nombre de Jesús es un nombre muy poderoso. Pero hoy el enemigo, ¿qué ha hecho? Que el nombre de Jesús se convierta como su nombre y como el mío. Y el nombre de Jesús no es como ni el suyo ni como el mío. Es más, no deberíamos ni atrevernos a ponerle ese nombre a ninguna otra persona, porque es un nombre que tiene poder. Por eso dice la palabra, a los que creen en mi nombre, solo a ellos podrán echar fuera demonios. Hablarán en lenguas, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán la mano y esto sanará. Pero ¿qué dice? A los que creen en su nombre, no a los que pronuncian su nombre. Entonces, hoy por hoy la gente, al no tener tal autoridad, tal magnitud de poder, porque este es un poder y una legalidad que nos da el Espíritu Santo. Esa es una autoridad que viene de Él, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú no entiendes esto, y tú quieres llamar la atención, o quieres el poder para ti, para que la gloria sea para ti, comienzas a utilizar objetos. Y por supuesto, comienza a suceder cosas por medio de estos objetos, porque así se mueve Satanás. La confianza en otras cosas. Comenzamos, y nos volvemos idólatras. Aunque pareciera que no, así es. Esto es lo que quiere Satanás, que cambiemos el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, el nombre poderoso de Jesús por algún objeto. Hoy por hoy la gente, aquí vamos a tener un problema en esta situación, porque hay gente que utiliza implementos como la sal.
Por ejemplo, mira esto. Y hay gente que dice, Dios me dijo. Ojo con esto. Y lo más sorprendente de todo es que utilizan la sal y el demonio se va. Ojo, mira con esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno dice, ay no, si esto es de Dios, porque mira, eché la sal y el demonio se fue. O cuando dicen, si te va a pasar algo, tú solo digas, sangre que Cristo tiene poder y repítela tantas veces que mira que se va realmente. Ajá. Lo vemos como un don más, podríamos decir así, como si fuera... Como algo de amuleto, un como algo amuleto, de suerte. y no es así, exacto. O sea, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, lo que Dios trae como estrategia en su reino, no tiene que ponerse de esa manera. No puede convertirse en un objeto, porque entonces estaríamos siendo igual que otros. Entonces vamos a utilizar esta agua, voy a orar por esta agua para que esta agua sea ungida y te voy a echar el agua para que tú seas ungida porque yo ungí el agua. O sea, ¿cómo? Imposible. O sea, ¿dónde está entonces, dónde dejamos el poder verdadero del Espíritu Santo que obra en la vida de la persona? Cuando ya vamos a ponerle fe a esto. Entonces también podemos coger el celular, unjámoslo y entonces te lo voy a tocar para que tú recibas la unción. Voy a sacarme el saco, entonces voy a ungir el saco para que la unción esté en el saco. Y se lo paso a todas las personas. Exacto. Entonces hoy lastimosamente vemos eso en las congregaciones, en las iglesias, y no estamos hoy criticando ni juzgando lo que tú consideras que para ti ha sido supuestamente tu bendición, sino que estamos viendo el hecho de que definitivamente el enemigo está trabajando mucho en las doctrinas humanas y demoníacas, porque en los últimos tiempos esto es lo que se va a introducir para quitar la originalidad del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, porque ahora ya la gente no tiene la fe en el Espíritu Santo de Dios, en Jesucristo, sino en un objeto. Mi pastora, ¿usted qué le puede decir también a las personas que les interesa mucho también todo este tipo del ambiente espiritual, de guerra espiritual, y que tal vez en su querer poder encontrar la manera correcta, tal vez pueden estar buscando fuentes un poco distorsionadas? ¿Cuál es el consejo que usted realmente le daría a las personas para que puedan aprender tal vez a tener una buena guerra espiritual? Sabemos que aquí no lo podemos decir todo, sabemos que tal vez ustedes han de querer otro episodio más junto con la pastora Jessica, pero ¿qué consejo usted le podría dar a las personas sobre todo lo que tiene que ver con lo espiritual? Wow. Primeramente, que una de las herramientas más importantes que todo creyente debe tener y debe inclusive buscar que el Señor le entregue es el discernimiento espiritual. Si no tienes discernimiento espiritual, será muy difícil poder detectar a los espíritus, poder detectar las obras de la carne, poder detectar lo que no proviene de Dios. Solamente a través del discernimiento espiritual es que nosotros nos vamos a poder introducir correctamente en el campo espiritual. Ahora, hoy hay muchas líneas, pero, por ejemplo, otras personas te van a decir, solamente necesitas el ayuno y la oración y nada más. Pero esas no son las únicas armas que Dios nos entregó. Es más, hoy mucha gente ayuna y ora, pero aún siguen siendo atormentados por espíritus. Hay gente que dice que está ayunando y orando, pero todavía no tienes autoridad. Todavía ni siquiera has podido vencer tu tentación, tu pecado, pero has ayunado y has orado. Y el problema aquí es que siempre le decimos a la gente, vaya, ayune y ore. Pero oye, yo quiero que me digas, ¿qué ayuno hago? ¿Cómo ayuno? ¿Qué dice la palabra del ayuno? ¿Cuál es el ayuno que yo necesito para esta ocasión? ¿Cómo es la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la oración correcta? Porque también hay niveles de oración, ¿eh? Está la oración que me comunica con el Señor, donde le adoro, le agradezco, como la oración básica que Jesucristo nos dejó, el Padre Nuestro. Pero también está la oración intercesora, que es muy diferente a una comunicación o a una relación que yo tengo con el Espíritu Santo, donde yo lo adoro y lo exalto. Esa intercesión es donde yo ya me pongo en la brecha a favor de alguien. Pero también está la oración de guerra espiritual, donde yo ya voy a guerrear en el mundo espiritual, a derribar fortalezas espirituales que aunque estos ojos físicos no pueden ver, no significa que no exista o que no suceda. Entonces, cuando no entendemos ni siquiera cuál es la oración correcta, no vemos todavía milagros, no vemos. Es más, cuando la palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel, capítulo 10, nos habla acerca de Daniel, que dice que Daniel comenzó un ayuno de 21 días. Y durante 21 días dice la palabra que había una potestad, el príncipe de Persia. Dice, y Dios le dice a Daniel, tengo que durante los 21 días el príncipe de Persia se me ha opuesto. Pero yo he escuchado y ahora he enviado a mi arcángel Miguel a pelear contra el príncipe de Persia. Entonces desde ya vemos aquí que sí hay oposición en el mundo espiritual para que tus oraciones no puedan llegar. Entonces también es importante entender, saber cómo orar,
cómo tengo que ayunar. Así que sí sería bueno que podamos de alguna manera introducirnos correctamente en la palabra, correctamente con mentores que sepan muy bien el campo de la guerra espiritual, no cualquier persona. Ahora, la guerra espiritual es para todo mundo, sin embargo, no todo mundo tiene el llamado o el ministerio de liberación como tal. Entonces no va a poder discernir. Para esto vamos a necesitar no solo discernimiento, sino también revelación e interpretación. Porque aquí hay algo muy importante, princesa, que es que la gente dice, Dios me reveló. Ojo con esto. Ahora, si Dios te revela, Él te da la interpretación de esa revelación. Él no es un Dios a media. Es imposible que Dios te venga a revelar algo, te traiga una revelación para dejarte confundido. Entonces, ¿para qué te dio la revelación? Eso muchas personas preguntamos, ¿qué significa esto? Exacto. ¿Qué tú piensas de esto? Y comenzamos a coger un montón ¿O será esto de Dios o no información. será de Dios? ¿No? Y esa Muchas duda. cosas. Exacto. Cuando se supone que si Dios te la reveló, te la entregó a ti, es porque tú tienes la capacidad de interpretarlo para que te puedas mover en el mundo espiritual y accionar bajo lo que el Señor te está mostrando. Pero por la falta de tener este discernimiento, esto donde desarrollarlo en el espíritu y tener una buena, yo le digo, una buena doctrina sana, es que hace que haya tanta confusión en el mundo. Así es, mi querida familia. Yo sé que ustedes también están tan enganchados como nosotros acá sobre todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Yo quisiera que ustedes también puedan dejar en los comentarios si quieren otro episodio acompañado también junto con nuestro querido amigo Marcos Hurtado, con nuestra querida pastora Jessica Pimienta, a ver qué más podemos aprender sobre todo este ámbito de la guerra espiritual. Mi amada pastora, la verdad para nosotros ha sido un gusto enorme poderla tener aquí y también poder contar con usted para que nos pueda contar un poquito esas claves de lo que a usted le han servido en todo lo que es el ámbito espiritual. No, yo súper agradecida, muchísimas gracias, espero haber sido de bendición. El campo espiritual es demasiada información, solamente te hemos dado pasitos y espero que haya sido de gran bendición para que puedas entrar correctamente a este campo y no tener miedo, sino que sepas que el Espíritu del Señor te ha dado autoridad para hallar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Tú tienes ese poder y esa autoridad que viene del Dios. Hoy estuvimos hablando de la guerra espiritual, pero quédate muy atento a nuestros episodios porque ¿cuál será el tema que viene en el siguiente? Nos vemos pronto. Wings House. Todo, hasta la comodidad de tu casa.